tesis, el nombre de su especialidad otra vez, los nombres y apellidos de todos los integrantes del grupo, el asesor, que en este caso es la licenciada Cecilia Luis. La siguiente es la hoja de aprobación, igual, sus nombres y apellidos de todos los integrantes, el título de la tesis, la especialidad, lo ponen a color negrita y luego viene en la tercera hoja la dedicatoria. ¿A quién se dedica este trabajo? Obviamente tiene que ser a la persona gracias a quien ustedes están acá, en esta casa de estudio. No, profesor, yo me pago solo, ya pues, pero aún así, ¿quién le dio la vida en este caso? ¿O quién le ha criado? No lo sé. Ustedes vean a quién pueden dedicar todo el trabajo, todo el esfuerzo que han hecho en este trabajo de investigación. Obviamente, ahora como son un grupo, cada uno va a tener una idea distinta. Uniformicen ese criterio y lo ponen aquí, ¿sí? Cuando ya tengan su tesis individual, ustedes pueden escoger, pero la idea es que la dedicación sea muy diferente a lo que se llama el agradecimiento. El agradecimiento es diferente. El agradecimiento es para aquellas personas o instituciones que han colaborado con la elaboración de la tesis de manera parcial, le han ayudado, pero no son autores. ¿Qué está haciendo? ¿Está apuntando? En el agradecimiento ustedes tienen que colocar de acuerdo al grado de participación, no como autor, sino como colaborador. Si es que alguien les ha apoyado y les ha dicho, oye, te voy a ayudar con la parte estadística, te voy a ayudar a analizar tus datos, y siempre y cuando no les haya cobrado, a esa persona ustedes le pueden agradecer. Si le cobra, no, pues. Si le cobra, ya de ninguna manera usted le puede agradecer, le está cobrando. Usted está pagando por su servicio, no puede agradecer. Siempre y cuando sea de manera desinteresada, eso sí se puede agradecer. No solamente a una persona, puede ser a una institución también, ¿sí? Agradezco al Hospital Nacional Eduardo Rebagliati por haberme brindado las facilidades para la realización de este trabajo de investigación. También puede ser. El agradecimiento y la dedicatoria puede ser no solamente a una persona o a una institución, puede ser a más. ¿Sí? Acá les he puesto como ejemplo a 3. Ustedes pueden agregar si es que es necesario o quitar. Epígrafe. Aquí lo que va es una frase con la cual ustedes se sientan identificados o que haya sido una razón o un empuje para la elaboración de este trabajo de investigación. Algunos al final de su tesis, al momento de leer esto, tal vez ni siquiera se han percatado en que si se han basado o han estado trabajando en base a una frase, porque nadie creo que hace eso, ¿no es cierto? En este punto recién ustedes me imagino que entrarán a Google y colocarán frases célebres y a ver el que más les guste o el que más se relacione o el que más refleje lo que ustedes han hecho en su trabajo, entonces ese escogerán para colocar. Colocan la frase y entre paréntesis el apellido, el primer apellido y la inicial de su primer nombre del autor y en qué fecha lo dijo. Solo sé que nada sé, como el autor y el año. Vive la vida y no dejes que la vida te diga. El día ese, el año. Con lo que ustedes más se identifiquen. El resumen. En este resumen tiene que aparecer lo mínimo indispensable de todo el trabajo de investigación. Es este resumen que debe estar muy similar a como aparecen los artículos científicos. Los artículos científicos dentro del resumen tienen objetivo, material y métodos, resultados, conclusiones y palabras clave. Estos 5 puntos deben aparecer aquí. Dentro de los objetivos deben considerar el objetivo general, sobre todo el objetivo general. Si de forma resumida ustedes pueden hacer referencia
a los objetivos específicos, pero en solo una frase le pueden agregar. Como por ejemplo puede ser determinar la prevalencia de traumatismo encefalocraniano en personas que acuden al servicio de emergencia de un hospital. Hasta ahí es su objetivo general. Pero sus objetivos específicos son la edad, el sexo, el peso, la talla. Entonces le puede colocar coma y su asociación con características sociodemográficas. Con eso, con esa palabrita ya está agrupando todas las otras. Y probablemente tiene características clínicas, características gineco-obstétricas, características laborales. Todo eso se le puede colocar con una sola palabra. De esta manera están resumiendo. Lo siguiente que debe contener ese resumen es la parte de material y métodos. ¿Se acuerdan en el proyecto de tesis que en la sección de metodología tenía 7 puntos básicos? Uno era el diseño de estudio, otro era la población y muestra, la otra era la operacionalización de variables, la otra era procedimientos y técnicas, aspectos éticos y plan de análisis de datos. De todos estos 7 puntos, lo que voy a describir dentro del resumen van a ser solo 3. ¿Cuáles? El diseño de estudio, esto sí anótenlo porque esto van a ser lo que van a describir. El diseño de estudio, la población y muestra y el procedimiento. Estos 3 puntos deben aparecer en el resumen de material y métodos, ¿sí? Pero no es que vayan a considerarlo como subtítulo, no, sino lo que describan ahí, el párrafo que aparezca debe responder a estos 3 ítems. Puede ser, por ejemplo, se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal, ahí está mi diseño ya, en 350 policías en actividad que acudieron al hospital de la Policía Nacional del Perú. Ya está mi población y mi muestra. ¿Se dan cuenta? Punto seguido, y eso, mira, eso solamente me he tomado en dos líneas nada más. Punto seguido, mi procedimiento. En el procedimiento no debo especificar tanto como la sección de procedimiento propiamente dicho. Acá me interesa más saber de qué o qué has utilizado para determinar cada una de tus variables de estudio, pero de manera general. Si por A o B estoy tratando de buscar la información sobre el tipo de hematoma que ha presentado este paciente que ha ingresado a emergencia, estoy buscando la clasificación del traumatismo encefalocraniano que tiene y otras características, pero todo esto lo voy a obtener a partir de una historia clínica. Entonces eso debe aparecer en el resumen. Es decir, se recolectará la información del paciente como todas las características que he mencionado a partir de la historia clínica del paciente. Ya se está entendiendo que vas a utilizar la historia clínica. Pero ¿qué pasa si no voy a utilizar historia clínica? Sino lo que voy a hacer es un estudio prospectivo y voy a aplicarlo de ahora en adelante. Entonces, ¿qué cosa se empleará? Se empleará los hallazgos sobre las alteraciones de la mama serán obtenidos mediante la mamografía. El hecho de colocar el método ya implica la forma como voy a proceder. Dentro de la sección de procedimientos de la parte metodológica de mi tesis ya dice paso a paso qué es lo que voy a hacer, pero en mi resumen basta con que me pongas la técnica que vas a emplear o el método que vas a emplear. Ya el que te lee ya sabe de qué manera estás procediendo, y quizá pueden agregar ahí, se empleará la técnica de interpretación que van a emplear, que ustedes utilizan el BIRS, ¿no? O cualquier otro dato adicional que sea necesario para que el que le está leyendo pueda entender de qué manera vas a obtener esos datos, va ahí, material y métodos. No, la interpretación que ustedes utilizan en la mamografía no son los BIRATS. Sí, los BIRATS. Ah, ya. Ah, no, que yo conozco el BIRATS como si fuera BIRATS.
¿Ya? No, es que a veces aplican para ciertos métodos, aplican a veces diferentes técnicas de interpretación. En otras especialidades también ocurre lo mismo. Un mismo examen, pero sin embargo la interpretación, el radiólogo utiliza una forma y el otro utiliza otra forma, pero son técnicas validadas. Entonces es necesario colocar eso porque me estoy basando en eso para determinar estos resultados. Sí, pero en resumen, si hay información que la van a pedir, si hay información que van a pedir al mismo paciente, entonces generalicen. También se recolectarán los datos de antecedentes de la enfermedad, sexo, edad, peso, talla, a través de una entrevista y serán registrados en una ficha de recolección de datos. Listo, con eso ya mencioné. La forma como voy a obtener cada uno de ellos ya lo voy a poder entender leyendo la sección de procedimientos y técnicas dentro de la tesis. ¿Sí? Luego de material y métodos, los resultados. Los resultados son lo que ahora vamos a ver cómo es que se tienen que describir. Ya la profesora les ha estado explicando más o menos de qué manera es que tienen que presentarlo. De todos los resultados, de todas las tablas, de todos los gráficos que yo pueda tener en la sección de resultados, lo que tiene que aparecer aquí es el resultado de mi variable principal. El resultado de mi variable principal. Si estoy, ¿ustedes qué están estudiando? ¿Como carrera? No, ese. No, me hice preguntar qué es. La pregunta Lesiones degenerativas de cadera. Ya. ¿En dónde? ¿En quiénes? En pacientes de... Ya. Por ejemplo, aquí la señorita está estudiando lesiones degenerativas de cadera. Es su variable principal, por lo tanto, lo primero que debe aparecer en resultados es ese porcentaje. Se encontró un 15% de lesiones degenerativas de cadera en los pacientes del hospital tal. Ya, ahí está su objetivo general, por así decirlo, la respuesta a su objetivo general. Pero además de ello, debo de considerar algunos resultados relevantes para ustedes. ¿Y cuáles van a ser esos resultados relevantes? Aquellas variables con las cuales ha mostrado asociación significativa mi variable principal. Si mi variable principal ha mostrado una asociación significativa con el sexo, entonces puedo colocar eso también en el resumen. Se encontró asociación estadística entre las lesiones degenerativas de cadera y el sexo. ¿Sí? A veces es preferible tener los resultados de mis variables y después le doy otra leída y veo cuáles son relevantes y cuáles no. Los que no son los voy quitando, pero me quedo con los que son relevantes. Esto lo van a hacer al final, después de tener toda la redacción de los resultados, porque a partir de la redacción de los resultados vamos a llegar a la conclusión de mi tesis. Y una vez que tenga la conclusión de mi tesis, esas conclusiones de mi tesis me van a servir para colocar el resumen de mi resultado, y eso me va a servir también para determinar la conclusión de todos estos resultados. Esta conclusión aquí es como para decir, después de todos los resultados obtenidos, ¿cómo encuentras esta variable principal? ¿Cómo encuentras las lesiones de cadera? Si es muy alta o muy baja en relación a los estudios anteriores, en relación a los antecedentes. ¿Qué te parece? Eso va en conclusiones, y a partir de las cuales, ¿qué recomiendas? ¿Recomiendas que se implementen unas medidas o no? Pero en resumen, toda esta parte lo vamos a desarrollar ahora en detalle para que el resumen de esto aparezca aquí dentro. Y finalmente las palabras clave, que son entre 3 a 5 palabras clave. Son palabras que van a identificar al trabajo de investigación.
que deben estar dentro de los descriptores de salud o dentro de los términos MESH, para que no estén ingresando a los términos MESH y verificar si la palabra que ustedes quieren colocar existe o no existe. Pásense de una manera más rápida en los artículos que ya han encontrado como antecedente. Si han encontrado un artículo como antecedente y dentro del artículo dice 4 palabras clave y son sus antecedentes de ustedes, son idénticos, entonces pueden utilizar estas mismas palabras clave, porque ténganlo por seguro que estas palabras ya están validadas dentro de los descriptores en salud. El autor, antes de publicarlo, ya los ha considerado, ha buscado y se ha verificado como descriptor de salud, por esas razones que lo ha colocado. Va a ser más fácil. Todo lo que coloquen en el resumen, al final, traducido al inglés. ¿Sí? Lo traducen al inglés. Procuren que la suma total de palabras que van a entrar en el resumen deben ser un máximo de 250 palabras. Máximo 250 palabras. Solo seleccionen y en la parte inferior les sale la cantidad de palabras. Entre 200 a 250 palabras. Menos. No, pues entre 200 a 250. Si en caso la velita no tiene mucho, va a tener que. No, dése cuenta, usted mismo va a tratar de hacer lo más conciso posible y ya hasta eso ya van a ser 180, 190. No va a llegar a 100, efectivamente. Todo lo que hemos mencionado ya está hasta acá. El que viene es el índice, que es lo que estoy mostrando ahora. Luego de ello aparece la lista de tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3, como gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, que no es más que el nombre que le van a poner ustedes a las tablas que han obtenido, que van a ir más abajo. Luego una breve descripción como introducción, que sería la presentación de la tesis, así como la presentación de un libro. Es igualito, es una hojita de presentación, para luego continuarse con el capítulo 1. Este capítulo 1 es igual al proyecto de tesis, razón por la cual todo su proyecto de tesis, esta sección lo van a copiar y lo van a pegar, igual, tal y como está. Luego el capítulo 2, el marco teórico, también es igual al del proyecto de tesis, por lo tanto ya lo tienen hecho. Copian y pegan, nada más. Luego el capítulo 3, todos los ítems que tiene el capítulo 3 son los mismos ítems que el proyecto de tesis. Inicialmente le pueden copiar y pegar, pero van a tener que cambiar la forma de redacción. La forma de redacción en el proyecto de tesis está en tiempo futuro, mientras que aquí lo van a pasar a tiempo pasado. Lo van a cambiar a tiempo pasado. Es decir, van a buscar todos los verbos y le van a cambiar a tiempo pasado. En el primero, diseño de estudio, ahí no van a hacer nada porque está descrito sin mencionar ningún verbo, porque solo dice estudio descriptivo de tipo transversal. No aparece ningún verbo, por lo tanto no hago nada. En la población sí, porque tal vez he colocado para los que son prospectivos, ¿no? Porque para los que son retrospectivos tal vez han colocado ya en pasado desde el inicio. Tal vez he colocado yo un prospectivo, todos los pacientes que acudan al servicio de emergencia del hospital tal. Ahí le he puesto acudan en futuro porque era un proyecto, pero ahora como estoy redactando mi tesis tendré que ponerle que acudieron. Y obviamente no le puedo colocar todos los pacientes que acudieron durante el mes de julio del 2019, ¿no es cierto? Le tendré que poner una fecha anterior. Criterios de inclusión y criterios de exclusión también. Cambio el verbo. Si al inicio he puesto pacientes que acepten voluntariamente su participación en el estudio previa firma de un consentimiento informado, ahora le tendré que poner pacientes que aceptaron voluntariamente. En la muestra he colocado
dos cosas. Uno, que he colocado que no se calcula el tamaño muestral ya que se pretende estudiar a toda la población, ¿no es cierto? Pero eso, pasándolo a tiempo pasado, sería no se calculó el tamaño muestral ya que se pretende, ya no, pues ya que se estudió de frente a toda la población. Igual, si he colocado de la otra opción como que se pretende estudiar a un mínimo de 350 personas, ahora ya no voy a colocar eso, voy a colocar la cantidad exacta que se ha evaluado. Se ha evaluado o se ha estudiado o se estudió o se investigó a 343 pacientes que acudieron al servicio de emergencia del hospital tal durante los meses de tal a tal y listo. Pero tengo que redactar aquí lo que realmente ustedes han tomado en cuenta dentro de la ejecución de su tema. La operacionalización de variables no cambia para nada, así es que lo dejan tal y como está. Los procedimientos y técnicas para ustedes no va a cambiar nada, porque como no han ejecutado nada, no cambia. Pero en la realidad sí cambia. A veces ustedes elaboran el proyecto, cuando lo hagan individualmente van a notar que sí, van a redactar un procedimiento, pero como cuando al momento que ejecuten se van a dar cuenta que algunos pasos que están haciendo no están acorde a lo que habían redactado inicialmente, razón por la cual van a tener que actualizar. Entonces siempre esta sección de procedimientos y técnicas siempre requiere actualizar, siempre. Pero en este caso va a ser la misma información para este curso, pero sí vas a tener que cambiar el tiempo. Si le has puesto al inicio, se solicitarán los permisos correspondientes al director general de tal hospital, era en futuro, ahora lo cambias. Se solicitaron los permisos, lo cambias a tiempo pasado. Todos los verbos, todo verbo que esté escrito en tiempo pasado, ¿lleva o no lleva tilde? Sotil, ¿lleva o no lleva? Ya ven, ni siquiera han escuchado la pregunta. Procuren, por favor, de revisar todos los verbos que están en futuro y pasan al pasado. Todo verbo que está en pasado lleva tilde. Todo verbo que está en pasado sí lleva tilde. Luego, en los aspectos éticos también hay verbos ahí que tienen que pasarlo ustedes a tiempo pasado. En el plan de análisis de datos también dice se procesará la información mediante el software estadístico. Acá tendrán que colocar también en tiempo pasado. Todo. ¿Desde dónde empieza el trabajo? Desde acá. Capítulo 4, que es discusión de resultados. Que contiene los resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Ahí es donde comienza. Para ello nos vamos a ir de frente a los resultados. Acá tenemos la lista de tablas, es un ejemplo para que ustedes ahí lo completen. ¿Y en qué página está? Igual la lista de gráficos. Esto ya se les ha pasado. Entonces, ¿gráficos y tablas van separados? En el índice sí, pero en los resultados van juntos. Esto también se les ha pasado. Esta información ya se les ha pasado como ejemplo. ¿En qué orden van a reportar sus resultados? ¿Se acuerdan que cuando armamos la base de datos, primero hemos colocado las preguntas o las columnas, que son o corresponden a sus variables secundarias? ¿Se acuerdan o no? Cuando hemos ordenado, yo les dije, primero coloquen sus variables secundarias y al final la variable principal o variables principales. Por lo tanto, primero tenían el sexo, la edad, el peso, la talla, el índice de masa corporal, etcétera, etcétera. Es ese mismo orden que voy a utilizar
al momento de reportar. Y acá van a tener alguna diferencia. ¿Por qué? Porque cuando reportan las variables cualitativas, no va a ser necesario especificar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Se acuerdan que hablábamos de medidas de tendencia central y de dispersión hace 3 semanas? Les dejé de traer incluso, pero nunca les he preguntado, que sí lo voy a preguntar en el examen. Incluso hicimos un procedimiento para el análisis estadístico y era la primera tabla que hemos obtenido. Y esa primera tabla decía medidas de tendencia central en la parte superior derecha, le hemos dado check a varios, y medidas de dispersión en la parte inferior izquierda y le hemos dado check. Y esa nos ha arrojado una tablita con todos esos datos. Eso, ¿a qué variables les hemos pedido? ¿A las cuantitativas o a las cualitativas? Cualitativas. ¿A cuáles? Cualitativas. ¿A las cualitativas? A las cuantitativas. ¿De cuánto? Porque son números. Yo no puedo calcular el promedio de una variable cualitativa. Calculo el promedio de una variable cuantitativa, de que sean números. Entonces yo me tengo que percatar aquí. Si yo redacto una variable cualitativa, me olvido de eso. Pero si yo redacto como tabla de frecuencia una variable cuantitativa, pues entonces debo de procurar colocar estas medidas de tendencia central y de dispersión. Ahora vamos a ver cómo. ¿Diferencian o qué diferencia hay entre una tabla de frecuencia y una tabla de contingencia o tabla cruzada? Un dato de los dos. Muy bien. La variable que aparece en la tabla de frecuencia es solo una, mientras que en la tabla de contingencia, o tabla cruzada, o tabla de doble entrada, o tabla de doble desplazamiento, son 4 nombres que tiene para una sola cosa. Existen 2 variables que se cruzan, uno de arriba hacia abajo y otro de izquierda a derecha. Se cruzan. Esa es una tabla cruzada. Entonces, para estas tablas, aquí enfrente, ¿qué cosa vemos? ¿Qué tabla será? Cruzada. Cruzada. No, es un solo variable. ¿Cuántas variables hay ahí? Una sola, el sexo, por lo tanto es una tabla de frecuencia. Es una tabla de frecuencia. A diferencia de lo que vemos aquí, ¿cuántas variables hay? Uno que viene de arriba hacia abajo, que es álgebras vertebrales, y la otra que va de izquierda a derecha, que es el sexo. ¿Se dan cuenta? Son 2 variables y esa sí vendría a ser una tabla cruzada o tabla de contingencia. Bien, ¿se acuerdan que nosotros al momento de elaborar nuestras tablas de frecuencia, aquellas variables que eran cuantitativas los hemos agrupado para que salga una tabla bonita agrupada? Porque si le mandábamos o le pedíamos al SPSS una tabla de frecuencia con la variable cuantitativa como tal, como la edad, nos iba a salir una tabla muy larga. Por esa razón lo hemos agrupado. Razón por la cual a partir de ahí teníamos 2 variables de la edad. Una que era la variable edad cuantitativa, que estaba con el símbolo de la regla, y otro que es la variable edad agrupada. Y lo reconocía porque tenía un símbolo o un icono de la barra, que era una variable ordinal. O sea, le hemos pasado de cuantitativa, lo hemos pasado a cualitativa. ¿Para qué? Solamente con la finalidad que me grafique y que me muestre una tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la primera tabla que ustedes reporten, deben detallar la cantidad total de personas que han incluido en el estudio y la descripción de su población. Solo en la primera tabla, porque después en la siguiente ya no va a ser necesario. Si ustedes se fijan en los artículos científicos, en los resultados, lo primero que reportan es la cantidad total de pacientes que han recolectado. Igual acá, se evaluaron 410 policías en actividad que acudieron el tiempo pasado al Hospital Central de la Policía Nacional del Perú, de los cuales 298 que está arriba
es decir, 72,7% fueron varones y 112, que es igual al 27,3%, fueron mujeres. ¿Dónde lo dice? En la tabla 1. Esa es su referencia. ¿Está bien? Y debajo, la gráfica. Miren el nombre de la tabla es distribución de la muestra según el sexo. Y el nombre de la gráfica 1 es lo mismo. Distribución de la muestra según el sexo. La diferencia es que uno es tabla y uno es gráfica. De aquí en adelante entonces el reporte debe ser primero mi tabla, luego la interpretación y luego la gráfica. Para todos. Vamos con la segunda. Dice distribución de la muestra según la edad. Yo sé que la edad es una variable. ¿De qué tipo? Cuantitativa. Por lo tanto, ¿debo o no debo describir las medidas de tendencia central y de dispersión? Sí. Debo describirlas. Para efectos de la tabla y la gráfica lo he tenido que agrupar, ¿no es cierto? Razón por la cual ahí ven de 18 a 30 años, de 31 a 40, 41 a 50 y 51 a 60, cada uno con sus valores diferentes. Miren, N, que significa el recuento, y esto que significa el porcentaje. Pueden ponerlo tal y como está, o si no pueden ponerle acá recuento y acá porcentaje, cualquiera de los dos. Es lo mismo. Si se han dado cuenta, las tablas que les salen el SPSS son idénticas a los que les estoy mostrando acá. No, no es cierto, es diferente. ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando el formato de publicación. En todos los artículos científicos que ustedes han visto, todas las tablas utilizan solo líneas horizontales, no utilizan líneas verticales, y ese es el formato de publicación. Aquí, si se dan cuenta, están puras líneas horizontales. No hay líneas verticales y tampoco hay líneas entre los datos. Aquí no hay. Por eso es que tienen que alinearlo bien. Yo les he mandado el Word, ¿no es cierto? Les he mandado el Word para que puedan chancar ahí, para que no se demoren tanto tratando de formatear las tablas que les aparecen en el SPSS. Es más, la tabla del SPSS me da estas dos columnas de recuento y porcentaje, pero además me da otras dos columnas. Me dice porcentaje válido y porcentaje acumulado. Esas dos no me sirven, por lo tanto no las utilizo. Solo copio y pego las primeras dos columnas. Y eso es lo que me sale. La cantidad total y su porcentaje de cada uno. El porcentaje que representa cada uno de ellos. Miren, para que salga este porcentaje, ¿cómo han hecho? Han tenido que dividir 73 entre 410 por 100. Ahí les ha salido 17,8. ¿Está bien? Pero al momento de redactar, miren, tratándose de una variable cuantitativa, es que se ha reportado aquí el promedio de las edades de los policías en actividad fue de, este número que ustedes ven aquí es la media, ese es el promedio, más o menos 11,4. ¿Qué será el 11,4? Ese promedio de... ¿Perdón? El 11,4, ¿qué cosa creen que represente en esta interpretación? 2 puntos le pongo a aquel que me dice. ¿Puedes ir a la El margen que sea rango, margen, le da igual de otro. El error, El margen, el margen de error. ¿La cantidad qué? No. ¿O ese promedio que hay? No.
Desviación estándar. ¿Cuál es tu pega? Venga. Pega. Profe, yo dije que yo nosotros. Desviación estándar. Desviación estándar. En esa tablita que les ha salido el primer reporte, ahí estaba media, mediana, moda, desviación estándar, rango, mínimo, máximo, porcentaje de error y todo. Acá solamente me sirve ¿qué cosa? El promedio, que es la media, le copian y le pegan. Esto que es más menos es la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la desviación estándar se le suma al promedio y se le resta el promedio y creamos un intervalo. Mediana, la moda y el rango del mínimo y el máximo. Eso no solamente aplica para la edad, sino para todas las variables que son cuantitativas. Para todas las cuantitativas. ¿Qué más dice? Después de describir todas estas medidas de tendencia central y de dispersión, recién ahí me pongo a describir o a interpretar la tabla. Me dice que el 17,8% de los policías tenían entre 18 a 30 años. El 11,2% tenían entre 31 a 40 años. Todavía, en un ratito. Y al final, miren la interpretación, dice, siendo este último grupo etario el más representativo. ¿Quién lo dice? La tabla 2, su gráfico. De esta misma manera entonces van a interpretar todas las demás tablas y gráficos. Y al final su variable principal, miren. Ahí está mi variable principal al final. Después de interpretar mis variables secundarias, al final mi variable principal, que en este caso es álgebra integral. Si se dan cuenta, esta tabla es de frecuencia o de contingencia. De frecuencia. Tiene ahí dos formas de registro, los que presentan la enfermedad y los que no presentan la enfermedad. Díganme ustedes, ¿cuál de los dos debo reportar? ¿Los que presentan la enfermedad o los que no presentan? Los que presentan. Los que presentan. Entonces, no se trata de que una tabla se describa de izquierda a derecha toda la información, sino se tiene que interpretar. Y el hecho de interpretar significa de que voy a describir lo más relevante, lo más resaltante. Aquí no me importa describir los que no tienen la enfermedad, sino lo que me importa son los que tienen la enfermedad. Eso es lo que me interesa. Igual con su gráfica. Y luego de describir todas las variables a través de tablas de frecuencia, empiezo a hacer los cruces. ¿Cruces entre quiénes? Cruzo mi variable principal con cada una de mis variables secundarias. Mi variable principal con cada una de mis variables secundarias. Aquí, por ejemplo, están cruzándose las algas vertebrales versus el sexo, que sería mi variable secundaria. Entonces, no lleva una cualitativa con todas las cuantitativas, no puede ser No. ¿Usted su variable principal cuál es? cuantitativa. Cualitativa, perdón. Cualitativo. Ya. Lo cruza con todas sus variables secundarias. Y así sean sin importar si fueran cualitativas y cuantitativas, porque si usted lo cruza con una cuantitativa, se supone que tiene que cruzarla con la cuantitativa que está agrupada. Por ejemplo, si lo quiere cruzar con la edad, lo va a cruzar con la edad, pero la edad agrupada, para que le salga por rangos, porque si no le va a salir una tabla muy extensa también. Solamente serían agrupadas, ¿no? Con las agrupadas, nada más. Solo con las agrupadas, más las variables que por su defecto ya son cualitativas. ¿Ya? Pero en el mismo orden que lo he presentado anteriormente. Primero era el sexo, luego la edad, y en ese mismo orden también tengo que hacer los cruces. ¿Ya? Ahora, en esta tabla cruzada, dense
dese cuenta, puedo acá predecir cómo es que están siendo calculados estos porcentajes. ¿Se acuerdan que en el SPSS nos daba la opción de calcular los porcentajes de tres formas? Uno en relación a la fila, otro en relación a la columna y otro en relación al total. ¿De acuerdo? Ya. En este caso, ¿cómo estará siendo calculado ese porcentaje? Fila, total, columna. Total, dice por ahí. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque para el examen es necesario. Es columna. Columna. ¿Qué dice? La suma de... lo que son ambos sexos y gana lo que es su resultado. Estaba por ahí, pero yo tengo que procurar que la suma en la orientación que yo crea, si yo creo que están en las filas, entonces la suma de esos porcentajes debe darme 100%. Esta es la fila. A ver, 71 más 73, ¿me da 100%? No es en la fila entonces. No es Columna en la... es. Me dice en el total. En el total entonces también la suma de todos estos porcentajes debe darme acá 100%. A ver si es cierto. Acá nomás 100% más 100%. No, pues ya son 200%, acá no debe ser 100%. Entonces tampoco. Vamos a ver en la columna. 71,8 más 28,2. Sí se cumple. Entonces de esta manera sí puedo predecir de que ha sido calculado en relación a la columna y columna. ¿Para qué es necesario esto, señores? Para hacer la interpretación. La interpretación cambia cuando yo calculo los porcentajes en relación a la fila que en relación a la columna. En este caso, estando en relación a la columna, yo puedo decir, de todos los que presentaron algas vertebrales, el 71,8% son varones y el 28,2% son mujeres. ¿Por qué? Porque está en la columna. Si no estuviera en la columna, sería diferente. Imagínense que estuviera en la fila. Si estuviera en relación a la fila, ya no podría decir de todos los que tienen algas vertebrales, sino tendría que decir de todos los hombres, el tanto por ciento tuvieron algas vertebrales. Cambia mi interpretación, cambia totalmente. Entonces, esto es necesario que ustedes puedan deducir desde un inicio para interpretar correctamente. Dice acá, en relación al sexo de los 110 policías que presentaron algas vertebrales, esto es importante. De estos dos grupos, de los que tienen la enfermedad versus los que no tienen la enfermedad, ¿cuál de los dos voy a interpretar? Los que tienen, pues. Los que tienen. Los que tienen. Los que no tienen no me interesa. Los dejo ahí, pero no es que lo tenga que eliminar de la tabla. Lo dejo ahí, pero en mi interpretación no lo considero. Solo me enfoco en los que tienen la patología. Por lo tanto digo, en relación al sexo de los 110 policías que presentaron algas vertebrales, es decir, todos ellos, 79 que están acá, es decir, 71,8% fueron varones, eso es cierto, y 31, es decir, 28,2% fueron mujeres. Acá está la tabla 6. Otra cosa que tengo que agregar ahí es la prueba estadística que le he pedido al SPSS. ¿Se acuerdan que hemos aprovechado ese momento para pedir o hacer la prueba de chi cuadrado o la prueba de correlación, dependiendo de cómo era la naturaleza de la variable? Si las dos variables que yo cruzaba, basta que una de ellas sea cualitativo o las dos sean cualitativos, utilizaba chi cuadrado. Para este caso ya la variable principal es cualitativa, por defecto todas van a ser chi cuadrado. Y dependiendo del valor de P que tenga como resultado, voy a determinar si existe o no existe asociación significativa. En este caso el valor de P me salió 0,812. ¿Qué se puede decir? No existe. Por esa razón es que dice, punto seguido,
no se encontró asociación estadísticamente significativa entre las áreas vertebrales y el sexo de los policías. ¿Cuál es la evidencia? Ahí está el valor de P. P igual 0,812. Lo mismo van a hacer con cada uno de ellos. Su gráfica. Igual acá. Tabla, interpretación, gráfica. En todos. Eso es lo que estoy tratando de conversar con la escuela, a ver si les puede dar más tiempo. Demasiado. Hasta ahorita no hay nada. Hasta ahorita está fácil, ¿no? Lo que se viene todavía. Ya, miren, escuchen por favor. Ahora, después de esto, no, esto lo van a hacer ustedes de acuerdo a sus resultados. Uno que tiene más resultados colocará más aquí. Pero luego de eso se viene la discusión. Ya, señores, en la discusión van a tener que comparar los resultados que obtienen en su estudio versus los resultados que se obtienen en los estudios previos, es decir, en los antecedentes. Pero básense en su variable principal nada más. Si su variable principal son lesiones ligamentarias de cadera, por ejemplo, porque es otra, ¿no? Sí. Lesiones ligamentarias de cadera. O lesiones de cadera, ya. Si la variable fuera fractura de cadera, para nadie. Si yo encontré un 30% de fractura de cadera y otro estudio tiene un 5% de fractura de cadera, entonces lo comparo. Y digo, en mi estudio se encontró un 30%, lo cual es diferente a otro estudio que se realizó y es necesario especificar el lugar y el tiempo. Cuando comparo debo especificar el lugar en donde se realizó el estudio y en qué momento. Por lo tanto digo que difiere de otro estudio realizado en España en el año 2013, donde obtuvo un 5% de fractura de cadera. Pero no basta con compararlo, sino a la vez tengo que decir por qué razón. Tengo que sustentar esa diferencia. ¿Por qué creo que está en el otro país es 5% y acá 30%? Puede ser por el estilo de vida, puede ser porque acá hay más factores de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Acá les pongo un ejemplo, miren. Dice acá, de los 110 policías, escuchen por favor, de los 410 policías en actividad, 58 presentaron lumbalgia, lo cual representa 14,1%. Miren, este es un ejemplo. Ahí está el resultado que obtuvo el investigador. Luego dice, este resultado difiere significativamente de un estudio realizado en Canadá, en tantos policías en tal año, donde la prevalencia de lumbalgia fue de 54,9. Miren la diferencia. Aquí en Perú 14,1 y allá en Canadá 54,9%. Eso no lo están inventando, eso aparece en un artículo, por lo tanto tiene referencia. Y luego de ello, lo más importante, el sustento. ¿Por qué razón existe esa diferencia? Y acá viene. La diferencia entre ambas frecuencias puede responder a la presencia de más factores de riesgo en policías canadienses, como el elevado índice de masa corporal, el sedentarismo y otros, etcétera, etcétera. Este sustento, lo ideal es que yo lo encuentre en la literatura para que sea más evidente. Si yo encontrase un artículo que me habla que los canadienses o los policías canadienses tienen en su mayor porcentaje índice de masa corporal elevado, lo puedo utilizar eso como sustento, por lo tanto lo colocaría acá al final, entre paréntesis,
Entre paréntesis le colocaría aquí como referente. Pero cuando no encuentro el sustento, es ahí donde el investigador lo dice con sus propias palabras, pero no lo afirma, sino dice, puede, podría ser, podría responder a, se puede o se debe, o algo que no necesariamente está afirmando la condición. Como que podría ser, no afirmas ni niegas, pero al menos como investigador, de acuerdo a tu criterio, crees que por esta razón existe esta diferencia. Y si uno lo dice con sus propias palabras, ya no lleva referencia, si se dan cuenta. Ya no hay referencia. Ahí ustedes leen los otros ejemplos. Lo demás son ejemplos nada más, son solamente ejemplos, señores. Y estas conclusiones solamente están respondiendo a cada objetivo de estudio, así de fácil. Si yo tengo 8 objetivos, un objetivo general y 7 objetivos específicos, acá voy a tener 8 conclusiones. Si mi objetivo general es determinar la prevalencia de fractura de cadera en adultos mayores del hospital tal, acá le pongo, la prevalencia de fractura de cadera en el hospital tal fue de tanto %. Es la respuesta, pero así bien concisa, resumida. ¿Está bien? Bien directa, Miren, si ustedes leen la pregunta de investigación de su objetivo, esto está respondiendo al objetivo. Por cada objetivo, una conclusión. Acá está, Por cada objetivo, una conclusión. Y si en uno de esos objetivos he obtenido un valor de P menor a 0,05, razón por la cual es significativo, eso también lo puedo colocar en mi conclusión. Miren, si es significativo. Y finalmente, ya para terminar, las recomendaciones. Es decir, después de que ustedes tengan todos sus resultados, tienen que recomendar. Esta recomendación va a ser a diferentes niveles, pero no importa los niveles, al final van a vincularse con el control de la enfermedad. El control, es decir, deben de lograr disminuir los porcentajes. Si yo he encontrado un porcentaje de lumbalgia alto, todo lo que voy a recomendar deben hacer, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, de manera directa o de manera indirecta, al final tienen que lograr disminuir estos porcentajes. Lo primero que debo recomendar es en relación al tratamiento. Si encuentro un porcentaje elevado de personas que tienen hígado graso, entonces tengo que recomendar su tratamiento. Tengo que recomendar que estas personas deben acudir a un especialista con la finalidad de llevar un tratamiento oportuno. La otra forma de recomendar, puedo recomendar ya a modo de diagnóstico quizá, que se hagan exámenes de manera periódica con la finalidad de identificar precozmente esta condición y poder llevar un tratamiento oportuno. También puedo dirigirme a la prevención y sobre todo la prevención, y es ahí donde yo como profesional de la salud debo especificar la estrategia. ¿Cómo controlo esta condición? Entonces tengo que sensibilizar, se pretende implementar un programa de capacitación, una charla informativa a los alumnos de la Universidad de las Peruanas a fin de conocer los factores de riesgo que podrían conllevar a la condición de hígado graso y con esta finalidad controlar estos factores de riesgo para finalmente disminuir los porcentajes. ¿Qué más puedo recomendar? Puedo recomendar que se realicen más investigaciones relacionadas a esta condición, cosa que yo no lo hice, pero recomiendo que lo hagan. ¿Qué más puedo recomendar? Si yo he empleado un método, pero sé que hay otro método que es mejor que este, que yo lo hubiera querido utilizar, pero no lo hice, también lo puedo recomendar. Con todo esto, señores, arman ustedes el resumen de esta parte de resultados y conclusiones. ¿Está bien? Les voy a enviar o le voy a tratar de enviar más ejemplos a través del grupo. Eso sería todo.